Yo tuve un tiempo de crisis con mi testimonio porque no he vivido una situación súper dramática, ¿no? Como que Vale. no he estado en las drogas o no he tenido un accidente o Y claro, el enemigo no te enseña los cuernos y el rabo a la es primera. muy sutil. Todo es muy Sí, atractivo y es libertad y sí, es sí, sí, sí. empoderamiento hasta que empiezas a vivir las consecuencias. Sí, yo no es que solo sea virgen, sino que además lo que yo persigo es la pureza, ¿no? Creo que el Espíritu Santo es el que te da el poder, el coraje. Así Lo es. mismo que recibieron los apóstoles es lo que nos puede mantener frente a tanta presión. Y yo recuerdo mi paso por el instituto, por el colegio, por la universidad. O sea, fue una época verdaderamente traumática. Fue súper difícil. Me siento responsable por mi país, por mi generación y deseo que seamos una iglesia que le agrade, que Él diga, me quedo aquí. Señor, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí juntas hoy. Gracias, Señor, por la vida de Débora y gracias por la oportunidad de conocerla. Consagramos este tiempo a ti. Te pedimos que seas tú en todo tiempo, en todo momento, quien hable, que todo lo que hablemos sea de edificación, Sí, Jesús. que exhorte, que abrace, Señor, y que lleve a la gente a conocerte a ti mejor y no a nosotras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué ganas tenía de conocerte? Vamos, Porque yo he conocido a tu igualmente. madre antes que a ti. Sí. Bueno, nos vimos de refilón en Compassion, Sí, pero no hemos hablado tanto. no hemos hablado. Así que ahora No hemos nuestros hablado. ojos nos ven. Y me hace mucha Eso. ilusión porque fíjate que a mí me presentó a tu madre Natán en otro evento de Compassion que se hizo en Zaragoza. ¡Qué guay! Y tuve la oportunidad de estar hablando con ella un ratito y me pareció, o sea, claro, me empezó a contar la historia de vuestra congregación, Sí. que es una locura. 40 años ya. 40 años. El año que viene hacemos 40 años de que mis padres llegaron Vale. allí y empezaron todo lo que hoy es la iglesia. Wow. Así que Pero claro, hace 40 años España era muy diferente. totalmente. O sea, Sí. hace 40 años, de hecho mis padres hace 40 años, que fue cuando yo nací, no se pudieron casar porque no existía la ley del divorcio. O sea, era una España totalmente distinta que me imagino que si todavía todos los cristianos no católicos se nos mira un poco como raritos, en aquella época tenía que ser. Todavía más. De hecho, mis padres cuando se casan, que se casan muy jóvenes, no pudieron hacerlo a través del rito evangélico, Vale. porque no había la opción. Tenías que casarte por lo civil ¿Vale? y luego tú hacías tu ceremonia en la iglesia. Hoy sí que tenemos la opción, pero ellos siendo muy jóvenes, como tú dices, ellos vienen de familias católicas también. Mis 4 abuelos tienen un encuentro personal con Dios. Todos eran de tradición católica, Vale. como muchos de los españoles en España. Y es increíble, esto es una historia larga, ¿no? De cómo cada uno va teniendo su encuentro con Dios personal, diciendo, esto es algo muy diferente a lo que tal vez yo he visto hasta ahora, ¿no? Claro. Y todos terminan en la misma iglesia, que es Vale. donde entonces se conocen mis papás, ¿no? Y ahí empieza todo. Pero sí, hablamos de una época muy diferente, donde mis padres pasaron ese proceso de ¿cómo que eres cristiano? ¿Qué significa? Ni siquiera la palabra cristiano, ¿no? Que puede ser muy común hoy en Sí. día, no se entendía bien, ¿no? Y como que casi tenías que explicar. Y claro, fue un choque para el entorno también, ¿no? De qué estáis haciendo, dónde vais. Pero ellos pudieron hablar desde el principio de que tuvieron un encuentro real Wow. con Jesús. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro tuyo personal con Jesús con 6 añitos? Pues yo lo recuerdo como si fuera ayer y por eso digo, y esto lo remarco también, ¿no? No existe el Espíritu Santo Junior, ¿no? A veces como que podemos infravalorar la oración de un niño y es como, no. No. Ese día fue un sello para mí y sé que el Espíritu Santo llegó a mi vida hasta el día de hoy, ¿no? Y por eso nunca subestimes la oración de un niño, porque hasta aquí ha permanecido mi oración. De hecho, en cuanto a ese día, yo fíjate lo que recuerdo y es amar tanto a Jesús. Recuerdo amar tanto a Jesús, mis lágrimas salían. Yo recuerdo estar orando, era un campamento en aquel entonces exploradores. Vale. Y yo recuerdo estar en una reunión donde estábamos cantando y mis lágrimas caían y yo solo decía, Jesús, te amo, te amo, te amo.
Y en ese momento es como que confirmé mi compromiso de quiero ser tu hija. Te pido perdón por las cosas. Y esto es importante, ¿no? Porque uno puede decir, no, con 6 años, ¿no? Todos tenemos esa conciencia de que hacemos cosas mal. Sí, y también con 6 años, años, ¿sabes? se Mientes. se robas, Exactamente. se pegas, se hace de Y creo que es todo. muy importante que hablemos a los niños de la necesidad que tenemos todos, ¿no? de Dios. Y hasta el día de hoy, de hecho, yo tuve un tiempo de crisis con mi testimonio porque no he vivido una situación súper dramática, ¿no? Como que no he estado en las drogas o no he tenido un accidente. Y yo recuerdo que a veces cuando salíamos a las plazas a hablar de Jesús y pedían testimonios, ¿no? Yo era como, no, yo no, porque mi testimonio no es impactante, ¿no? Como mi no tienes un testimonio de telenovela. Exactamente, es como no ejerce un impacto. Hasta que un día me reconcilié con mi testimonio, porque Jesús me habló, el Espíritu Santo me confrontó ahí, me dijo, Débora, quizá tu testimonio de haber permanecido en mí desde que tenía 6 años es uno de los que más se necesita escuchar hoy. Sí, y a mí como madre, yo tengo un niño de 9 y un niño de 6. A mí como madre me refuerza esa responsabilidad que tenemos los padres, porque claro, ahí tienes una cosa de, obviamente la fe es por gracia y ese encuentro que tú tuviste personal fue Dios. Totalmente. Ya está. Pero el entorno tenemos la responsabilidad de exponer a nuestros niños todo lo posible y de darles unas bases doctrinales sólidas, de hablarles como a adultos, totalmente. O sea, de hablarles como adultos, de explicarles la palabra, de tal. Entonces, a mí como madre, porque a veces tienes la cabeza de, bueno, todavía es muy pequeñito, ya cuando tenga 12, 13 años le empiezo a hablar de Jesús, le empiezo a hablar de la Biblia. Y tu testimonio nos pone las pilas a los que tenemos niños alrededor de, no. O sea, no tienes que esperar a que sea un adolescente para que necesite a Jesús, para hablarle de Jesús. Esto empieza ya. Y cuanto antes, mejor. De hecho, tú has mencionado el versículo, ¿no? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no soy tan vieja todavía, creo, pero yo ya he vivido la promesa de esa palabra y han sido varias personas que han ido sembrando en mi vida palabra, testimonio, porque hay poder en el testimonio y algo que yo recalco de mis papás, que son mis pastores también, es que lo que se predicaba en la iglesia se vivía en la casa. Y para mí esa coherencia fue un camino precioso, Jesús. Yo tomé la decisión, pero hubo coherencia en mi familia. Y creo que no debemos, está bien todas estas iniciativas que hacemos en la iglesia y que animo altamente a que la iglesia trabaje por y para los niños, pero es verdad que la educación le pertenece a los papás, ¿no? Y que no podemos hacer responsable. La iglesia debe ser como un extra, un plus, un refuerzo, si cabe, pero lo que tú comentas es muy importante y es el desafío de nuestra generación, ¿no? Ser hogares encendidos donde se viva la santidad, se viva la coherencia y que nuestros niños digan lo que me pasó a mí. Yo quiero conocer a este Jesús, yo quiero a este Jesús en mi corazón para siempre, ¿no? Así es. Sí. Tengo otra pregunta para ti. Perfecto. Porque, claro, yo vengo del mundo full. O sea, full. Y cuando vienes del mundo... O sea, cuando tú llegas a la adolescencia con una identidad basada en mi valor está en no molestar a los demás, en no decir cosas que incomoden, en agradar a los demás, en todo este tipo de cosas, es un combo mortal. Es un combo mortal, porque llegas a la adolescencia y entonces haces cosas y te dejas hacer cosas que no quieres, que no te apetecen, por recibir amor. Entonces, claro, cuando yo empiezo a relacionarme con personas como tú, que habéis crecido, a ver, yo creo que tú eres la segunda, tercera persona que conozco que ha tenido su encuentro con Jesús muy pequeñito. Wow. Y claro, para mí sois como de otro planeta, porque es como, ostras, esta persona ha llegado a la adolescencia sabiéndose hija de Dios. Tremendo. Sabiéndose linaje escogido, nación santa y real sacerdocio. Amén. Así es. O sea, a esta no la ha mareado nadie ni la ha manipulado nadie y me parece una cosa extraordinaria porque también he visto el caso tristísimo de gente que ha crecido en entorno cristiano sin
haber tenido un encuentro personal con Jesús, sin haber sido sellado por el Espíritu Santo. Y desde ahí miran al mundo y el mundo les parece súper atractivo, súper rebelde, súper chulo, súper tal, súper no sé qué, ¿sabes? Y cuando tú que vienes de la oscuridad y has sido rescatada a la luz admirable de Dios, ves a gente que ha crecido en un entorno de luz irse voluntariamente hacia la oscuridad porque les parece súper atractiva, es como, no, ¿pero dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Pero frena, de verdad. Yo sé de lo que te hablo. No vayas ahí. Claro, el enemigo no te enseña los cuernos y el rabo a la primera. Es muy sutil. Todo es muy atractivo y es libertad y es empoderamiento hasta que empiezas a vivir las consecuencias. Sí. ¿Tú cómo vives sellada por el Espíritu Santo la adolescencia viendo a tu alrededor la gente jugar con la oscuridad? Qué buena pregunta y además es que creo que tú lo has definido muy bien. Cuando pruebas a Jesús de verdad, nada más te satisface. Amén. Pero tienes que probar a Jesús. Claro. De hecho, me encanta este versículo en la palabra que Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso dice Jesús. Y cuando tú pruebas realmente, y lo hablábamos antes incluso, ¿verdad? Cuando tú tienes una revelación en tu vida de quién es Jesús, hay un fruto natural, tú eres transformado. El fruto del Espíritu no viene por intentarlo, sino por estar arraigado a la vid, ¿no? Y permanecer cerca de Él. Y para mí lo que me ha liberado, no creo que sea nada más, ¿no? Mi carisma, no. A mí lo que me ha librado de tentaciones, de momentos de oscuridad. Las has tenido. Sí, claro. Y a eso iba, que por supuesto he tenido momentos de, como se dice, ups and downs, ¿no? De altibajos cuando eres adolescente, las emociones las hormonas varían, están ahí, es claro. verdad. Pero de verdad siempre tuve un tanto temor a Dios, que no es el temor que entendemos como hombres, no es temor de miedo, sino siento una necesidad de honrarte, de agradar tu corazón. Siento lo único que puedes agradarte porque he probado y quiero más y porque además yo siempre amé tanto la palabra. Creo que una de las claves es la palabra de Dios. Cuando tú te nutres de eso, nada más te satisface. Y cuando yo leía mi deleite, ¿no? Estas palabras son mi deleite, tu palabra es lumbrera a mis pies, era ese deseo de, Señor, yo solo quiero agradarte a ti. Y en momentos donde parecía tambalear, volvía a la palabra y decía, ¿qué dice Dios de esto? ¿No? Y siempre he encontrado un Dios que no me juzga, que no me condena por mis dudas. Yo creo que Dios está ok con nuestras dudas, pero todas las respuestas que estamos necesitando están en la palabra, ¿no? Y creo que lo que me rescató fue amar la palabra, vivir la palabra y probar a Dios, ¿no? Decir, Señor, si tú eres real, estas palabras tienen que ser reales también, ¿no? Así es. Porque además Él nos invita a escudriñar la palabra, no pone en ningún lugar de la Biblia, esto te lo crees porque te lo digo yo y punto. Exactamente. No lo pone, te dice escudriñad la palabra. De hecho, se habla de los de Berea con mucha admiración porque ellos agarraron la escritura, la miraron, la leyeron, a ver esto y esto por qué y esto por qué tal. Y a Dios solo le molestaría que tú cuestionases cosas y preguntases cosas si no fueran verdad. Exacto. Porque le podrías pillar, pero no hay forma de hacerlo. No hay manera, o sea, y Dios está tranquilísimo de que tú escudriñes lo que quieras, escudriña. Exactamente, porque si es que esto es la final, verdad. y la verdad es lo que nos hace libres, ¿no? Yo, por supuesto, he vivido momentos de presión cuando estás en el instituto. Mis amigas no entendían muchas de mis decisiones. Muchas. Pon ejemplos. No entendían que yo fuera virgen, que decidiera no tener relaciones sexuales. Y yo, esto sería otro tema, pero yo les decía, yo no es que solo sea virgen, sino que además lo que yo percibo es la pureza, ¿no? Porque para mí... ¿Cuántos años tenías ahí? Pues 14, 15 años. Y claro, estás en el momento máximo donde tus compañeros de clase pues están pues, haciendo lo que consideran que quieren hacer, lo que consideran que para ellos es divertido. Y todo... Tú estás con las hormonas también, empezando a activarse.
Y tú también estás siendo expuesta a estímulos externos, porque tus padres no te tenían en una burbuja. Para nada. O sea, no es rollo testigos de Jehová o puritanos. Prohibiciones, no. No, es como... o sea, tú estabas expuesta al mundo. Totalmente. Claro. Y de hecho algo que admiro y valoro mucho de mis papás, incluso siendo pastores, es que nunca persiguieron que yo me comportara de cierta forma porque era hija de pastores, sino lo que ellos deseaban es que yo tuviera un encuentro con Dios, ¿no? Y que entonces yo, por eso, actuase de cierta forma. Nunca me dijeron, tú tienes que hacer esto porque eres hija de pastor. Para nada. Y ellos deseaban que yo tuviera un encuentro real con Dios porque eso es lo que te va a sostener en el tiempo. Exacto, si y no, porque es no es fake legalismo. todo. Exactamente, claro. ¿no? O sea, que tú no tienes el síndrome de hija de pastores. Gracias a Dios, no, porque de verdad, y yo estoy muy cargada con eso porque sé que hay bastante gente que lo ha vivido de otra forma, pero yo puedo dar testimonio de que es posible y es lo que me gustaría reproducir con mis futuros hijos, ¿no? Pero en ese tiempo de presión hubo lágrimas también. Y aquí vengo a decir algo muy importante y es que aceptar el Evangelio a veces supone persecución. Y lo supuso en ese tiempo. Quizá es a diferente escala. Yo sé que hay en otros países que actualmente es peligro de muerte. Aquí todavía no, pero es peligro de bullying, de rechazo, de amenaza. Y por eso debemos levantar niños y jóvenes que amen tanto a Jesús, que quieran agradar tanto su corazón, que eso sea más fuerte que la crítica, que el rechazo. Pero hay que vivirlo. Y yo viví momentos de soledad, ¿no? Y recuerdo que mis amigas, como se dice en Argentina, me bancaron por un tiempo, pero cuando llegamos a bachillerato fue como, ya no podemos más, ¿no? Como, es que eres muy diferente. ¿Y te quedaste sola? Me quedé bastante sola. Y en el fondo era como una especie de admiración. En cosas me admiraban, pero por otro lado era como una necesidad de queremos que hagas lo mismo que nosotros, ¿no? Y queremos que hagas todas estas cosas. Y recuerdo que sobrevivió una amistad que amaba mucho a Dios, ella era muy católica, y recuerdo pasear por el patio del recreo y ella me decía, Débora, ¿me puedes enseñar a rezar? Yo quiero rezar como tú rezas. Y recuerdo andar por el patio del recreo y las dos orando, orábamos por nuestros compañeros de clase, orábamos por la gente que estaba ahí y decía, Señor, quizá me siento sola, quizá me siento un poquito rechazada, pero voy a seguir, o sea, no quiero que mi corazón se agríe, quiero que me sigas dando amor porque creo que te necesita, ¿no? Entonces, estos son los desafíos que presenta nuestra gente hoy en día y nuestros jóvenes y que puedan plantarse en sus clases. Yo creo que era la única que me importaba algo Dios en mi clase, pero también verlo, y es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Desde un punto de misericordia, ¿no? De decir, Señor, al final te necesitan. Jesús mismo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal cual. Y cómo encontrar ese punto de resiliencia, de decir, hey, no voy a dejar que me tumben. Y para mí, ya acabó, fue el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es el que te da el poder, el coraje. Lo mismo que recibieron los apóstoles es lo que nos puede mantener frente a tanta presión, porque si no uno se dejaría vencer, ¿no? Pero yo, con 12 años, hice mi propia reconfirmación con el Señor y dije, Señor, yo soy una persona radical, yo no quiero ser una cristiana de título. Yo si te digo que sí, vamos con todo, ¿no? Amén. Y en ese momento recuerdo con 12 años decir, vamos con todo, pase lo que pase, suponga lo que suponga, y hasta el día de hoy. Wow. Así que... Gloria a Dios. Sí. Fíjate, cuando decías lo de la edad, el otro día leía un historiador que decía que muy probablemente los apóstoles tenían entre 12, 13, 14 años. Porque fíjate que el único que estaba casado era Pedro, que era más mayor, pero todos los demás estaban trabajando como aprendices con sus padres y cuando Jesús les llamaba para que se fueran con ellos como aprendices, era algo que ocurría más o menos eso, entre los 13 y 14, o sea que eran chavalines súper jóvenes, que a mí también me ayuda a veces a entender estos momentos en los que Jesús es como, ¿hasta cuándo tendré que repetiros las cosas? Tremendo. Sí. Y te hace pensar en que quizá no eran personas adultas, eran chavales jovencitos, lo cual de nuevo me lleva a que nunca se es demasiado joven para nada, para ser luz, nunca se es demasiado joven para ser sal. A veces culturalmente estamos en una época que infantilizamos
a los chavales y de pronto con 13, 14 eres muy pequeño. Y se te infantiliza y no se te dan responsabilidades y a la vez te lanzamos a internet sin control, te abres redes sociales, puedes ver lo que quieras, todo. Totalmente. Pero no te damos responsabilidades de adulto porque qué chiquitito eres, ¿no? Totalmente. Y Jesús hacía todo lo contrario, o sea, con 12, 13, 14 años ya los trataba como adultos. Y tú tuviste que ser. Ajá. Y creo que es lo que tenemos que seguir practicando, ¿no? Con nuestros niños, tratarles de la forma en la que se merecen, amarles como se merecen. Y sí, hay cosas que podemos adaptar a su edad, a su entorno, pero hoy más que nunca, como tú mencionabas, tenemos niños que con 5 o 6 años ya están altamente expuestos a un mundo hipersexualizado, entre otras cosas. Y no debemos ir por detrás, creo que nos debemos anticipar, ¿no? Mi madre siempre dice, es mejor construir a un niño que reparar a un adulto, ¿no? Total. Y lo que puede hacer un niño, un joven, en su área de influencia es tremendo, ¿no? Es tremendo. El poder del testimonio hasta el día de hoy, ¿no? A mi boda van a venir algunos compañeros de la universidad, algunos del instituto, y es lo que deseo, ¿no? Que realmente el testimonio, por eso es tan importante. Tú decías, ¿no? Cristianos que igual nacieron en la cuna, pero es que si no pasas por la cruz, no vas a ver la corona, ¿no? Como que al final uno tiene que dejarse invadir por el Espíritu Santo y ser transformado realmente, ¿no? Así que no creo que nunca es demasiado pronto, creo que a veces es demasiado tarde y nos tenemos que, como iglesia, disciplinar más en esto y poder crear esos ambientes donde ellos se sientan protagonistas, se sientan valorados, escuchados. Muchos necesitan ser escuchados. Hay muchas presiones en las aulas, a veces bullying, rechazo. No, están pasando cosas horribles. Mira, hay una estadística solo en la Comunidad de Madrid. En los últimos 5 años, los intentos autolíticos en niños han aumentado un 3.500%. Terrible. Es horrible. O sea, estas noticias que hemos tenido recientemente de 2 niños de 11 años abusando de un niño de 6 en un colegio de Las Rozas. Claro, obviamente para que 2 niños de 11 años hagan eso, llevan bastante tiempo expuestos a no por. Han estado consumiendo contenido de agresiones sexuales de manera recurrente, porque si no, un niño de 11 años no lo recrea. O sea, o bien se lo han hecho a ellos en sus casas o han estado expuestos a eso. Entonces, fíjate que yo era muy rara también, fui muy rara en el cole también, pero porque llevaba gafas de culo de botella, tengo 12 dioptrías. ¡Wow! 12 dioptrías. Bueno, está pasando una cosa súper interesante porque se me está reduciendo la miopía. Toma ya. La última vez que fui era en plan, no veo de cerca, y pensé que ya tenía vista cansada, porque tengo 41 años. Voy y le digo, oye, tengo vista cansada, y me empieza a hacer las pruebas y no me encontraba nada, y de pronto dice, espera, te voy a probar una cosa. Hace así y me dice, se te ha reducido la miopía 1,5. ¡Wow! Y ahora estoy otra vez que no veo. O sea que ya le he dicho, Señor, si me vas a quitar la miopía, si lo pudieras hacer de golpe. De golpe. Toda. Cada gafa son 600 euros. ¡Wow! Madre mía. O sea, yo podría tener paguita de la 11. ¡Qué fuerte! Fuerte. Bueno, pues yo tenía gafas de culo de botella, ¿vale? Aparato del de brackets, ¿vale? Llevaba ropa heredada de mis primas. Entonces, claro, en los 90s, 2000s, iba con ropa de los 80. Y encima me habían adelantado 2 años de curso. Entonces, cuando todo el mundo tenía 16, 17, yo tenía 14. O sea, imagínate, era el combo Madre perfecto. mía. Y encima me encantaba la ciencia, no me gustaban los Backstreet Boys. Todo mal. Todo mal, ¿no? Y yo recuerdo mi paso por el instituto, por el colegio, por la universidad. O sea, fue una época verdaderamente traumática. Fue súper difícil, hasta el punto que cuando fuimos a ver coles para nuestros hijos, fue la primera vez que entré en un patio después de ya mayor, me dio un ataque de ansiedad, Débora. Wow. O sea, de estrés postraumático, brutal. Y con todo esto soy plenamente consciente de lo que yo viví, no tiene nada que ver con lo que se está viviendo ahora en las aulas.
Ujú. O sea, yo viví una versión Light. Igual que yo. Light. Reconozco que... Ya está. O sea, lo mío, yo me pasaba los recreos metida en el baño, cerraba la puerta, subía los pies para que se pensaban que se había roto la puerta y ya está. Tú no molestabas a nadie y nadie te Ya molestaba está. a ti. Pero a Sí. mí se reían de mí, pero nadie me pegaba. O sea, Sí. era una versión bastante light. Más controlada. Gafitas 4 ojos, todo eso, pero Sí. amigas que tengo con hijos 12, 13, 14, 15 años, eso es la jungla. O sea, la jungla. Se dan palizas, se desnudan unos enfrente de los otros, se insultan. O sea, es una cosa absolutamente horrible porque, claro, cuando rompes la familia, los niños que crecen en familias rotas crecen destruidos y Totalmente. niños destruidos son utilizados para hacer daño a otros niños. Totalmente. Entonces, ahora más que nunca, hace falta niños sellados por el Espíritu, Amén. no solo para sobrevivir a la juventud, Sí. que como estamos viendo en estadísticas, es la principal causa de muerte. O sea, Sí. se quitan la vida, Sí. no lo Es así. soportan, no pueden, sino también para ser sal y para defender. O sea, Totalmente. cuando los psicólogos y los sociólogos estudian los fenómenos del bullying, hay un psicólogo maravilloso, Philip Zimbardo, que hizo el experimento de la cárcel de Stanford. ¿Sabes cuál es? No recuerdo. Vale, este señor agarra en la Universidad de Stanford perfil universitarios de Stanford. ¿Vale? Sí. Gente con educación, tal, no sé qué, chimpunchis. Vale. Convierten una planta de la universidad en una cárcel de mentira. Wow. Y los dividen en prisioneros y guardas. El experimento iba a durar un mes. Lo tuvo que cancelar a los 10 días, Wow. porque a los 10 días los guardas ya le estaban pegando palizas Qué fuerte. físicas Wow. a los que estaban encerrados, pero los que estaban encerrados no estaban huyendo y estaban en la universidad. O sea, una cosa horrorosa. Madre mía. Entonces este hombre se pasó 25 años de su carrera profesional estudiando el origen del mal. Qué fuerte. O sea, él no entendía, le decía, pero ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Qué fuerte. Y su definición es: el mal triunfa cuando las buenas personas se quedan mirando y no hacen nada. Wow. Tremendo. Es bestia. Tremendo. Es bestia. Y es lo que pasa en los colegios. Realmente, niños rotos, destruidos, que hacen daño voluntariamente sin sentir empatía, Sí. porcentualmente igual es 1 o 2 de cada 10. Pero si los 8 restantes defendieran a la persona que está siendo atacada, No sucedería. no sucedería. Entonces, necesitamos más niños sellados por el Espíritu Santo. Totalmente. No, y todo acosador se sabe, ¿no?, que es probablemente una víctima de algo más. Y esa es nuestra gran responsabilidad, realmente, ¿no? Al final, para mí también, el mal es la ausencia de bien, ¿no? Y tenemos que ser voceros de esperanza. Creo que el enemigo va a querer cauterizar los pensamientos, las emociones, y se aprovecha, ¿no?, incluso de estas etapas de la adolescencia donde, como tú decías, las hormonas, todo juega un papel muy importante, ¿no? Y qué bueno es que nosotros tengamos herramientas, que no solo son herramientas, pero es verdad que ayudan, para poder sostener ese momento, ¿no?, y poder tener dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y no convertirnos en estos borregos que pretenden, ¿no?, que esto quiero, esto hago. Esto siento, pues entonces esto soy, sino que partamos de una base moral que Dios dictamina, ¿no? Y por eso me encanta que nuestro cristianismo que vivimos parte de una base de moralidad correcta, ¿no? Fundamentada en Dios. Y creo que es lo que tenemos que practicar, pero primeramente para poder liberar esto al mundo lo tenemos que vivir, ¿no? Y creo que vivimos en una generación que está bastante cansada de liturgias, ¿no?, de lo mismo de siempre, y necesitan ver, ¿no? Como que yo siento que esta generación, y es bíblico, no está rugiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿dónde están? En las aulas, en las plazas, en los parques, en los trabajos. Y por eso, ¿no?, yo creo que debemos
fomentar eso como, hey, es un orgullo ser hijo de Dios. Amén. Es un orgullo ser hijo de Dios y debemos vivir como tal, debemos vivir orgullosos y no escondidos, porque es algo que disfrutamos, es algo que, ¿no? Sí. Y creo que hemos ido avanzando en eso, pero todavía el vivir con orgullo y con dignidad, el hecho de, jolín, Dios está en mi vida y hay mucho que está en juego. Y como dices tú, no nos podemos quedar callados. Eso es lo que el enemigo quiere constantemente, pero no se lo podemos permitir. No se lo podemos permitir. Yo llevo en el mundo evangélico 1 año. O sea, yo me bauticé en febrero. Wow. Y hasta febrero estuve 2 años congregándome en una iglesia bautista súper pequeñita, pero súper... a ver, o sea, los planes de Dios son perfectos. Yo venía de lo sobrenatural, de la New Age, de la brujería. A mí me llega a soltar en una iglesia pentecostal y salgo corriendo. Porque digo, esto es lo mismo. Claro, o sea... Sí. Llego a ver manifestación del Espíritu Santo y entonces a mí Dios me puso en un ayuno espiritual. Qué fuerte. Un ayuno sobrenatural. Me dijo, vamos a arrancar lo sobrenatural de la ecuación por un tiempito y vas a estar 2 años estudiando la palabra. Yo entré por la puerta de la Iglesia Bautista de Alameda Osuna diciendo, hola, me estoy leyendo la Biblia y tengo 143 preguntas con mi lista. ¡Wow! Tremendo. Y Dios me puso un pastor, Débora. ¿Sabes? Estos de El Don de Maestro, un señor maravilloso, David Rivero se llama. Qué fuerte. Que se sentaba conmigo, me invitaba a su casa con su esposa y se pasaba horas respondiendo una por una las preguntas, no sé qué. Pero claro, yo en el mundo evangélico abierto, de congregarme en otros sitios, de conocer personas de otras denominaciones, llevo 1 año. ¡Wow! Y he podido conocer esos plantadores, esas personas como tus padres o incluso más mayores. Pues, por ejemplo, Marcos Vidal me contaba las historias de su padre. Totalmente. De cómo les apedreaban, les tiraban piedras, o sea, la persecución que vivieron. Y eso, claro, porque los que venimos del mundo y hemos sido rescatados del mismísimo infierno, es el... Pero vamos a salir a la calle a contarle esto a la gente. Totalmente. ¿Por qué no le estamos contando esto a la gente? Pero si esto es la respuesta a cualquier problema, ¿cómo se arregla el bullying? Con evangelio. ¿Cómo se arregla la corrupción? Con evangelio. ¿Cómo se arregla la prostitución? Con evangelio. Todo se arregla con el evangelio. Así es. Porque todo nace de una identidad construida por el mundo en vez de una identidad como hijos de Dios. Entonces, pero claro, cuando llegas y Dios te da la mansedumbre de escuchar a la gente y no intentar imponer las cosas como tú las quieres hacer, gracias Jesús, empiezas a entender que hay muchas heridas y que hay personas que aman muchísimo a Dios y a la vez han sufrido tanto en manos de los hombres que se les ha apagado un poquito eso, ¿sabes? Sí. Y se han quedado entre las 4 paredes de su congregación ayudando muchísimo a mucha gente. O sea, de verdad que no pretendo quitarle nada de mérito ni de honra porque han hecho un trabajo increíble y a la vez siento que ahora es el tiempo de ir y hacer discípulos. Sí. Salid de donde estáis. Así es. Sí. Hay un versículo en la palabra que creo que nos pone en alerta y en urgencia, que dice que una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará. Y siempre me gusta ir un poquito más allá, ¿no? Yo digo, Señor, si el amor de muchos se enfriará, también el amor de muchos se encenderá. Amén. Y mi pregunta, mi oración cada día es cómo yo puedo encender este amor por Jesús, ¿no? Porque es fácil caer en la inercia de la vida, ¿no? Sí. Puede ser cristiano de muchos años, pero su presencia se debe renovar cada día, ¿no? Y yo incluso me siento responsable por mi generación. O sea, yo te pido perdón si no te hemos hablado antes de Jesús, porque me siento responsable de los 50 millones de españoles y personas de otros países que viven en España. Y creo que fue el compromiso que Pablo tomó. Por eso Pablo podía decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿no? Y a veces leía esto y decía, Pablo se cree aquí muy guay, ¿no? Sed imitadores de mí, imitadme de mí. Pero creo que él tenía una conciencia tan clara de que su vida dependía 100% de Jesús, sí, que era refinado cada día por él, que él podía decir, miradme a mí porque yo le miro a él, ¿no? Y creo
que nosotros debemos tomar responsabilidad por nuestra generación. Si hay alguien que nos está escuchando que siente este temor de hablar, de proclamar, quizá necesita encender más el amor, porque cuando uno está enamorado, yo estoy enamorada de mi Rubén, de mi prometido. Se van a casar. Nos vamos a casar en 3 meses. Y cuando uno está enamorado, ¿verdad? Le sale solo, tiene esa cara, como decimos, de tonto, ¿no? Sí. Y estoy de acuerdo, ¿no? Honrando lo que ya se ha hecho por tantos años en España. Yo pertenezco quizá a la otra parte, ¿no? De que has podido ver por tanto tiempo, y me siento privilegiada, a hombres y mujeres que han sembrado con lágrimas, que los honro y... Que han orado por décadas para la cosecha que se está recogiendo Totalmente. ahora. Que sus oraciones han estado ahí. Pero más que nunca necesitamos encender nuestro amor. Y una cosa que yo veo desde... O sea, yo la primera vez que entré en la Iglesia Bautista Alameda Osuna, yo entré temblando. Wow. De miedo. Porque para el español promedio, que no ha tenido nunca jamás contacto con el mundo no católico, sí. El cristianismo es algo de otra gente. O sea, y con todo el amor del mundo, pero en mi cabeza era estos sitios raros en polígonos en los que se reunían los gitanos y los latinos. Tremendo. Pero no era para mí. Yo no podía ir a esos sitios porque yo no pertenecía a eso. ¿Sí? Y sí, clasismo, racismo a full, o sea, 100%. Y es una cuestión cultural y hay mucho de eso. Yo fíjate que ahora todos los domingos comparto las reuniones de amistad cristiana, que es donde yo me congrego. Y la mayoría de la gente te escribe y te dice, pero ¿a eso se puede ir? ¿Yo puedo ir? Wow. O sea, y yo creo que ahí hay un ejercicio que en parte este podcast, estas conversaciones que estamos teniendo, es un ejercicio de utilizar las redes para decir, sí puedes ir, sí eres bienvenido, esto también es para ti. Si estás en Zaragoza puedes ir a Betel, entrar por la puerta, te van a recibir con los brazos abiertos. Totalmente. También es para ti. O sea, ha llegado el momento de levantar esa separación cultural intencional. Así es. Sí. Es romperla con verdad, mostrar lo que hay, lo que se hace. Y, esto es muy importante, vayas donde vayas, espera un momento. ¿La palabra? Eso. Con esto, entre los dientes, así. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre es que las denominaciones no católicas reproducen la horizontalidad de la Iglesia primitiva que se relata en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es que se iba, se predicaba, se hacía discípulos, se les bautizaba, esos discípulos hacían discípulos y la Iglesia iba creciendo de manera orgánica, principalmente en hogares y de manera súper horizontal, ¿sí? O sea, aquí no existe la figura de un papa o de un tal. Aquí lo que pone es que la cabeza de la Iglesia es Cristo. Así es. Fin. ¿Qué pasa? Que esa horizontalidad abre la puerta a que cualquiera pueda abrir una iglesia. Entonces, es responsabilidad del creyente conocer a Dios a través de su palabra y estés donde estés, contrastar lo que estés escuchando con lo que pone en la palabra. Porque si Satanás utilizó a Pedro, ¿vale? El apóstol Pedro, para intentar impedir la crucifixión, nadie es libre de ser utilizado o manipulado o tentado. Entonces, aunque te congregues en tu lugar de toda la vida, cada cosa que diga tu pastor, luego la contrastas con esto. Y si tienes un pastor que es un buen pastor o un buen predicador, te dirá, no te quedes con lo que te digo yo, ve y léelo en la palabra. El mismo Jesús fue tentado con palabra. Así es. Satanás empezó a nombrar la palabra, pero de ahí aprendes que la palabra solo tiene autoridad en la boca de los hijos y las hijas de Dios, ¿no? Pero uno tiene que conocer, como dices tú, creo que el enemigo en este tiempo sobre todo va a venir en forma de palabra. Wow. Y creo que nosotros tenemos que discernir lo que es Dios y lo que es palabra de lo que no es Dios y no es palabra. Eso es muy bueno lo que has dicho, es muy bueno. Muy Fíjate, necesario. porque por ejemplo, a mí lo que más estoy viendo, sobre todo en redes, es
esta manía última de hacer teología a partir de 1 o 2 versículos. Te agarran 1 o 2 versículos y se montan una nueva teología. Una saga. Pedid y se os dará. ¡Hala! Evangelio de la prosperidad. ¡Pum! Ya está. Sí. Y veía el otro día, hay un chico, vive en Florida, Felipe Echeverry, en redes sociales, síganle, que hizo como es un carrusel en Instagram, pero que muestra todos los evangelios que no son el evangelio, pero que son esos falsos profetas de los que tanto nos advertía Jesús directamente de cuidado con los falsos profetas. Y este versículo, que es una cosa tremenda, que es: y en su momento vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos tal. Y él les dijo, apartaos de mí, nunca os conocí. Bíblicamente conocer, para más de conocer, es conocerse íntimamente, hacedores de maldad. Y yo creo que algo que es aquí, que yo que vengo del otro lado, claro, los que venimos de la New Age, sabemos que no todo lo sobrenatural es de Dios, no todo lo espiritual es del Espíritu Santo, que la línea entre la profecía y el espíritu de adivinación es así, muy delgada, y que no todo lo que se siente emocionante es necesariamente de Dios. Muy bueno. Entonces, estamos en un momento en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y harán grandes milagros y harán grandes cosas. Entonces, yo creo que la clave es el evangelio real incluye hablar de pecado, de arrepentimiento y de perdón. Si no te están hablando de que te tienes que arrepentir y de que si no se te habla de que te tienes que arrepentir, dale 2 o 3 domingos, porque igual está hablando de otra cosa el pastor, pero igual tienes que cambiar de congregación. Totalmente de acuerdo. Y hoy en día, ¿no?, que hay tanta apertura a la espiritualidad, que es una oportunidad, ¿no? También hay mucha crítica a esto. Digo, pues qué bien que Dios esté de moda, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es enfocar a Jesús, ¿no? Eso es. Es como que hay una apertura, pero hace unos años en España, cuando estamos hablando del pasado, si no era algo que entrara en mi lógica y en mi razón, no me hables, ¿no? No entiendo nada, no quiero saber. Ahora es una oportunidad de, en esa espiritualidad, reconducir a la gente a Jesús y apuntar a Jesús, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de oportunidad que como iglesia tenemos que aprovechar y tenemos que ir a por todas y decir, Señor, tenemos que proclamar y compartir esto, pero como tú has dicho, ¿no?, sabiendo desde dónde, conociendo quién es Él, ¿no? Si queremos ser sus mensajeros, tenemos que conocer el mensaje, ¿no? Así que me parece increíble todo lo que has dicho. A mí me parece increíble estar aquí sentada contigo. Me hace muchísima ilusión. Me parece brutal cómo Dios os está usando en Zaragoza. Qué bueno. ¿Cuántas iglesias tenéis? ¿Cuántos? Pues ya pierdo la cuenta, honestamente. Y eso me gusta porque a veces, ¿no?, te preguntan ¿cuántas personas sois?, ¿no? Y mi padre siempre responde, somos 50 millones de personas, porque somos todas las personas que tenemos que alcanzar para Cristo. Amén. Pero somos en total unos 40 ya puntos entre diferentes ciudades. Estamos en Cataluña, estamos en Euskadi, en Soria, pero digamos que la iglesia madre está en Zaragoza, que ahí sobre todo nos hemos extendido por toda la ciudad, ¿no? Pero hay esa visión de plantar iglesias, de poder acercarnos a lugares, sobre todo donde no hay iglesia, ¿no? Justo. Lugares ¿cuántos pueblos hay en España? Que no hay iglesia, ni siquiera han sido alcanzados. Entonces también está siendo nuestra prioridad, ¿no? Y realmente como IBETEL estamos intentando romper esas barreras culturales que a veces nos han separado, como tú mencionabas anteriormente, ¿no? De somos algo extraño, somos algo lejano y nos queremos acercar. De hecho, hay algo muy curioso y es que nuestro logotipo es un corazón, por eso somos la Iglesia del Corazón, pero es un nombre que nos puso en la calle, porque nuestro logotipo siempre era un corazón y cuando te ibas a hablar de Jesús, queremos presentarte, y empezamos a testificar y a hablar, nos decían, ¿sois la Iglesia del Corazón?
Y entonces ya al final nos conocen como la Iglesia del Corazón y ahora la responsabilidad es no solo ser un título, sino ejercer como el corazón, ¿no?, de Jesús. Entonces, deseamos que cada punto, que cada iglesia que se abra sea un lugar de salvación y de luz, ¿no? Escuchaba el otro día una frase que me hizo pensar en vuestra congregación. La frase era: si ahora mismo tu congregación desapareciera del barrio en el que está, ¿cuántos ateos os echarían de menos? Y automáticamente me acordé de vosotros porque creo que os echaría mucha gente de menos. Wow. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Además de los domingos, congregaros, la adoración y todo eso, ¿qué más cosas hacéis? Mira, la verdad que mis papás, desde que fundaron la iglesia, siempre tuvieron ese corazón de querer reproducir precisamente el corazón del Padre, ¿no? ¿Vale? Y yo creo que una iglesia influyente es aquella que se acerca, porque ese es el ejemplo de Jesús. Sí. Y Jesús nos muestra que Él se acercaba especialmente a los que la gente desechaba y desahuciaba, ¿no? Y creo que nuestro corazón siempre ha estado acercarnos, aproximarnos y mostrar que Jesús es alguien que está presente, que quiere venir a amarte, de estas formas diferentes que se sirve a la ciudad. De hecho, nuestra iglesia se llama, o es un subtítulo, es IBETEL, pero es la iglesia del corazón, precisamente porque queremos ser ese corazón. Y ha habido siempre desde el inicio un fuerte impacto en todo lo que es la rehabilitación de dependencias, con todo tipo de adicciones, de situaciones. Importante, ¿las personas que se atienden tienen que ser cristianas? No. Se atiende a todo el mundo. Se atiende a todo el mundo. De hecho, la mayor parte, hasta el día de hoy, este centro Visión que se llama, está en funcionamiento desde el año 1994. Y la mayor parte de las personas no conocen de Dios o no están relacionadas con Dios, pero en aquel momento veníamos de una situación en España que la droga había hecho mucho daño y se ofreció sobre todo a situaciones de drogodependencia, pero hoy en día hay dependencias de todo tipo, juego, diversas cosas, ¿no? Entonces, esa fue una primera rama por la que la Iglesia empezó a acercarse a las necesidades, ¿no? Pero luego hemos ido también escuchando el corazón de Jesús, siendo esa Iglesia del corazón, y tratando de llegar a otras áreas, como es nuestro trabajo que hacemos también con los niños, muy importante. ¿Qué hacéis con los niños? Es muy, muy bonito y es algo que amo de mi iglesia porque hemos entendido la prioridad que Jesús les da a los niños, ¿no? Cuando dice, de tales es el reino. Y a mí me encanta esto porque esto es algo que creo que vamos a seguir trabajando en la iglesia en España. Los niños deben ser lo primero, ¿no? A veces como que entramos a un sitio y las últimas instalaciones, lo último es para los niños, cuando realmente si los vemos, como dice Jesús, como coherederos del reino, les daríamos lo mejor, porque son los coherederos, estamos sirviendo a los coherederos del reino, ¿no? Entonces, hay dentro de esta estrategia tenemos varios sueños que estamos orando, pero ahora mismo, actualmente, estamos llevando a cabo una escuela de música y arte, en la que tenemos aproximadamente unos 150 niños que, bueno, les enseñamos muchas cosas, pero sobre todo queremos traer a Jesús. Y mientras traemos a Jesús a este lugar, que ellos puedan despertar sus dones, talentos. Y es bello, ¿no? Porque a veces hasta que no estás expuesto a un lugar creativo, no descubres lo que tú eres capaz de dar o lo que tienes dentro, ¿no? Claro. Entonces, es un lugar donde aprenden jugando, aprenden divirtiéndose, se relacionan unos con los otros, tienen un almuerzo, hasta tenemos ahí un tiempo de almuerzo, y por supuesto les enseñamos música, lenguaje musical, y también hay diferentes disciplinas, ¿no? Pueden aprender batería, piano, baile, Qué maravilla, sonido, de todo, ¿no? Qué maravilla. Y en ese espacio ellos desarrollan su creatividad, pero es un espacio seguro donde no se sienten juzgados y donde estamos viendo a Dios moverse de una forma increíble, ¿no? Porque nuestro deseo no es solo formarte, capacitarte, sino formar desde niños adoradores que entiendan, ¿no?, lo que tienen y lo que el Señor ha puesto en sus manos, ¿no? Es que fíjate este versículo de... Y como es, indica, ¿no? Lleva, enseña a un niño
enseña a un niño el camino correcto desde su niñez y aún en su vejez no lo abandonará. Así es. Tiene mucho de neurociencia también, porque al final el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 21 en las chicas, 25 en los chicos. Entonces, cuando un niño tiene la oportunidad, con un cerebro en formación, de aprender, explorar cosas nuevas, eso que has dicho es clave, es un entorno psicológicamente seguro, sin juicio, sin rechazo, sin desprecio, sin nada. Eso a nivel neurológico es un regalazo, porque estáis permitiendo que el diseño que Dios tenía para el cerebro de ese niño se cumpla por completo. ¿Sabes? Es como que Dios a cada niño le da... ¿Tú sabes las tartas estas de Oreo que vienen en la cajita y que luego tú le pones la leche, tal, todo eso, y que nunca te queda igual de bien? Pues es un poco igual. Es como que nuestros cerebros nacen con ese diseño perfecto de Dios, pero el entorno en el que crecemos influye en cómo se desarrolla la receta. Totalmente. Y normalmente los niños están expuestos a mucha más violencia, mucha más agresividad, mucha más pobreza espiritual, emocional y material de la que Dios había diseñado. Y eso afecta a los adultos que van a ser. Totalmente. Entonces, eso que decías de que es que los más importantes son los niños realmente. Es así y yo creo que es una prioridad importante. De hecho, muchas veces se dice los niños son el futuro, para mí son el presente. Wow, okay. Y de hecho creo que algunos de los mayores evangelistas y predicadores de la palabra los tenemos en ellos. Sí. En esta misma escuela hay niños que traen amigos que tal vez no conocen el Señor o que están... tenemos niños en la escuela cuyos papás no vienen a la iglesia, ¿no? Vale. Y eso queremos ser tu escuela, como decía antes, del barrio, ¿no? Que además ofrecemos una, inscripción muy barata, muy económica, para que nadie tenga, es casi simbólica. ¿Cuánto es? 10 euros. ¿10 euros? Bueno, este año creo que fue 15 euros. Bueno, me da igual. Muy simbólica. O sea, para clases de música. Los profesores son voluntarios, apasionados, que dan su tiempo y con ese dinero compramos material. Bueno, ponemos más dinero, ¿no? Pero intentamos cubrir el material, presupuesto para comida, etcétera, ¿no? Y realmente lo que queremos es servir a la comunidad. Pero, como tú decías, yo creo firmemente en la necesidad de invertir tanto en los niños porque yo soy también un fruto y un testimonio de eso. Yo conozco, y lo digo así porque es real, yo acepto a Jesús en mi corazón con 6 años de edad. Y sí que crecí en un ambiente cristiano. Recuerdo un pastor que me decía, Débora, recuerda que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿no? Que tus papás sean cristianos está muy bien. Esa frase es para enmarcarla, ¿eh? Totalmente. Dios no tiene nietos, da igual quién sea tu padre, como de creyente sea tu padre, como de tal, Dios quiere tener una relación contigo. ¿Cómo? Claro, porque aquí hay una cosa y es que ir los domingos a congregarte, me da igual si es una denominación católica, cristiana, escuchar música, comportarte como un cristiano, no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es haber hecho a Jesús tu Salvador, que implica necesariamente que aceptes que mereces ir al infierno si mueres y, por tanto, haces a Jesús tu Salvador y el Señor de tu vida. Eso es lo que te convierte en cristiano, eso es lo que hace que seas sellado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Débora habla de tener un encuentro personal con Jesús, conocer realmente a Jesús, se está refiriendo a eso, a dejar de ser un cristiano cultural como el que es del Madrid o es del Barça y de verdad bajar al campo a jugar. Totalmente. Y una cosa que quiero decir antes de terminar, que va en línea con lo que tú decías. Si no tienes otro remedio, ok, pero si donde vives hay una congregación, congrégate. Así es. Congrégate. A mí una cosa que, claro, las heridas que te han hecho personas solo pueden ser restauradas relacionándote con personas. Claro, Dios en mí me ha dado esa identidad como hija de Dios, esa seguridad, me sigue trabajando el miedo a la gente, me sigue trabajando el miedo a la gente. O sea, es un proceso, pero claro,
para que tú puedas ir entrenando tus nuevos superpoderes que te da el Espíritu Santo, no los puedes entrenar solo en tu casa. Necesitas relacionarte con personas para ir entrenando la asertividad, para ir entrenando el decir que no, ir entrenando el decir que sí, ir entrenando el que alguien no se comporte como tú esperabas que se comporte, no desechar esa relación y seguir avanzando, ¿sabes? Entonces, una cosa que Dios ha ido trabajando este año, que llevo congregándome en amistad, ha sido eso, vale, yo he restaurado tu corazón, estoy restaurando tus patrones neuronales, pero tú ahora tienes que relacionarte con personas. Así es. Y tienes que aprender a amar y a ser amada. Y eso solo ocurre en comunidad. Muy bueno. Y puedo añadir algo, a veces ahí está como este tabú, ¿no? Cuando dices que eres cristiano, automáticamente tienes que ser perfecto, ¿no? Y como que hay gente que, claro, va a una iglesia y nuestra responsabilidad como iglesia es ser una iglesia saludable, ofrecer el brazo y ser, como he dicho antes, personas de testimonio. Y eso a mí me repele un poco, ¿no? Que a veces podamos ser un mal testimonio en nuestros trabajos, un mal testimonio. Eso partimos de esa base que es así, pero animo a que cada persona que nos está mirando y quizás se está replanteando, voy a probar a Jesús, voy a probar a ir a una iglesia, sepa que la iglesia somos nosotros y somos personas en construcción. Así es, corruptas y corruptibles. Exacto. Entonces, lo que has dicho es muy bueno porque quizá uno genera unas expectativas de voy a ir a este sitio, nadie me va a defraudar. Sí, ¿no? Todo el mundo se va a comportar como yo espero que se comporte y van a ser todos santos y no. Pero en la iglesia somos un montón de gente imperfecta que nos une a Jesús, que amamos a Jesús, que queremos ser perfeccionados y esta es nuestra responsabilidad y tenemos que trabajar para ello. No puede ser como, bueno, hay gracia. Bueno, hay gracia, pero la gracia no es una excusa para hacer lo que yo quiero. Total. ¿no? La gracia es una invitación a responder y a ser perfeccionado. ¿no? Pero eso que has dicho es muy importante porque mientras debemos ser una iglesia que se contextualice, de hecho, si ves la fachada de nuestra iglesia, parece el Corte Inglés, está llena de luces, pero todos es muy intencional. Hemos ido en estas Navidades de estilo turístico, hemos salido en un montón de... Pero es con el afán de, aquí estamos, aquí hay algo que te puede interesar, ¿no? Ahora bien, las luces están bien, pero luego tiene que haber algo más dentro, ¿no? Luego uno tiene que entrar y tiene que haber presencia, y tiene que haber chicha, y tiene que... Si no se quedan las luces, y está bien contextualizarte, pero no perder el foco que es Jesús. Y lo que has dicho me parece brutal, ¿no? El que todas las personas que nos estáis viendo, perdonadnos de entrada a todos. Sí. Cuando a veces no somos quizá la iglesia que esperáis. Por eso te pido perdón, porque yo me siento responsable y me encanta que, lo hemos hablado antes también, Dios está manifestando a personas a través de sueños y visiones. Y amo eso y digo, Señor, gracias por tu gran misericordia, porque tú dices en la palabra que hasta las piedras hablarán, si hace falta, hasta los burros. Pero yo no quiero ser una burra y quiero responder y por eso me siento responsable por mi país, por mi generación y deseo que seamos una iglesia que le agrade, que Él diga, me quedo aquí, me quedo en este lugar, es un lugar donde me puedo hospedar. ¿no? Así que ese es nuestro desafío como iglesia. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros y muchas gracias por decirle cada día, porque yo creo que eso se renueva, decirle cada día a Dios, heme aquí. Así es. Gracias por tenerme con todos vosotros. Claro, súper. Y de verdad, gracias por todo lo que estáis haciendo, por lo que estás haciendo. Honro mucho tu vida y deseo que Dios te siga llevando a esos lugares que necesitamos que estés. Muchas gracias. A ver... Miró en el infierno, dijo, a ver, la más inconsciente es esta, vale, escapa. Bueno, todos nosotros hemos recibido esa misericordia, así que gracias por lo que haces, de verdad. Muchas gracias. Venid a ella. ¿Qué se va a casar? Me caso. Aquí está la prueba. La prueba. Esta es otra historia, ¿eh? 33 años de espera. Wow. De espera. ¿Pero de espera? De espera. Es que no me quiero meter en temas personales. Virgen pura. Y como dicen aquí, como es soltera y entera. Bueno, pero es que ya se enteraron. Vale. Sí. Esto es un reto y la ginecóloga flipa cada vez que voy. La ginecóloga se tiene que quedar La ginecóloga es como, sí, dime en un tacto. Entonces, sí.
esto es una teoría Esto mía. ya es otro podcast. Pero esto no será. Teoría mía, Sí. Los bailes de las bodas cristianas tienen que ser muy cortos, ¿no? Es que si entramos en este debate, o sea, yo prefiero casarme primero por si acaso, pero... vale, ya sé por qué. Claro, o sea, vamos a ver, espérate. Ya sé por qué lo dices. Claro, o sea, vamos a ver. Por la noche de bodas, claramente. Claro, o sea, sí. es como, vale, cerramos, Hay cortamos la carta, anticipación. hasta luego Mari Carmen, ¿no? Hay anticipación y ganas. La Me verdad que imagino. sí. Aunque yo quiero disfrutar todo el momento. De hecho, me caso por la mañana para decir, da igual. Pero, Ya quedáis otro día pero para es hablar. verdad que es un día muy esperado, que también se ha ido construyendo, que la intimidad, en cuanto me refiero a conocernos, conocer su corazón. Y Thiel lo dice siempre, antes de conocer el cuerpo de una persona, tienes que conocer el alma. Y estoy de acuerdo. Creo que conozco tu alma, Rubén. Ay, qué bonitos. Pero es verdad que es un día, y claro, sobre todo las miradas de todo el mundo en plan, esta noche. Claro, es que en ese día todo el mundo sabe lo que va a pasar esa noche. Todo el mundo lo sabe. Y es como, qué raro, ¿no? Porque además, Es como raro, sois claro. cristianos, saben que eso no ha ocurrido todavía. Claro. Entonces todo el mundo como... Así que ese día va a haber de todo, lágrimas, bromas, pero lo llevaremos bien. Pues qué bonito, porque mira, yo que he conocido muchos cuerpos sin conocer sus almas, no te pierdes, no te has perdido absolutamente Qué bien. nada. Absolutamente bien. nada. O sea, de verdad que Dios diseñó la intimidad para ocurrir con una persona que daría su vida por ti. Fuera de ahí, Wow, tremendo. solo duele Wow. y solo desgarra y te deja más vacía y más sucia y más todo. Es horrible. Tremendo. O sea que si Satanás alguna vez te lanza la duda de uy, lo que te has perdido, no te has perdido absolutamente nada. Qué guay. Mereció la pena. Mereció Sí, por Rubén. Sí, vamos. Es mi primer y único novio, además. Nunca he tenido otro novio. ¿Podemos Y sacar a disfruto Rubén mucho. en cámara? Sí. Si él quiere, ¿Quieres salir? que salga. Que salga, que salga, Que salga. Que salga el campeón. Que salga del plató. Ay, es que son muy bonitos. Aquí está Rubén, mi prometido, el más crack. Que tiene los ojos más azules. ¿Te has visto, verdad? Pero sí, ¿eh? También tengo una historia, yo también estuve afiliado a la ONCE. Espérate, cuéntanos. ¿Tú estuviste afiliado a la ONCE por qué? Pues estos ojos tuvieron un problema, una enfermedad, Sí. y con 18 años también estuve afiliado a la ONCE Ostras. por una enfermedad genética que el Señor algún día me sanará. Pero bueno, no me impidió estudiar comunicación audiovisual, o sea, Wow. genial. Qué guay. Pero bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ya se quiere ir. Es un poco o sea, es más timidillo. Hace bien. Pero bueno, sabemos que eres rapero en el fondo. Demora también rapea, pero no la vamos a hacer rapear ahora. Otro día. Otro día. Y canta espectacular. Es una adoradora en espíritu y en verdad. Es que no es tan común tampoco. Y nada, muchas gracias por todo, corazón. Gracias a ti. Chao.